Emergencias del condado de Dirk, ¿cuál es su emergencia? Sí, hay un incendio en la casa de mis vecinos aquí en la calle Dumbarum. Un incendio en una casa lleva a un descubrimiento espeluznante. Una querida entrenadora y madre es asesinada. Ahora un sospechoso inesperado es acusado del crimen. Y él fue uno de los últimos en irse mientras veía cómo la propiedad y la víctima se incendiaban. Bienvenidos a Crime Fix, soy Anjanette Levy. Hoy tengo un caso algo misterioso para ustedes, y es misterioso porque tenemos más preguntas que respuestas sobre él. Erica Kramer tenía lo que parecía ser una vida maravillosa. Era una madre amorosa, entrenadora de porristas en Ansonia, Ohio. Es un pequeño pueblo al noreste de Dayton. Kramer tenía una granja donde también criaba Golden Retrievers. Trágicamente, la vida perfecta de Erica Kramer llegó a un final trágico y sin sentido el 10 de abril. Un vecino llamó al 911. Emergencias del condado de Dirt. Sí, hay un incendio en una casa aquí en la calle Dumbarum, en la casa de mis vecinos. Está bien, ¿cuál es la dirección? Mi dirección es justo aquí más abajo por esta misma calle. No sé cuál es su dirección. ¿Qué dijiste? Es 0.723. Posiblemente. ¿Qué tan grave es? Sale humo por todas partes. Pero veo 2 vehículos en casa. Traté de llamarlos. No hubo respuesta. Pero no sé si hay alguien en casa, si están en la casa. No lo sé. Está bien, tu nombre. Tu número de teléfono. Sí. ¿Ves alguna llama? No veo ninguna llama, pero hay humo por todas partes. Está bien, los mandaremos para allá enseguida. Cuando los bomberos llegaron, había mucho humo, y de verdad mucho. On Scene 24 estuvo ahí mientras los bomberos trabajaban para apagar las llamas en esta casa grande. El incendio estaba ardiendo en el segundo piso. Pero el alguacil luego diría que había alguien en la escena que llamó la atención. Peyton Beam, una nueva bombera voluntaria en el Departamento de Bomberos Voluntarios de Ansonia. La fiscal luego diría que Beam llegó rápidamente. Su presencia llamó la atención porque llegó casi demasiado rápido. El video muestra cuánto daño causó ese incendio en la casa de Erica Kramer. Las fiscales dicen que Erica Kramer fue ejecutada. La encontraron muerta en su habitación en el segundo piso. Le habían disparado 4 veces por la espalda. 2 días después de que encontraran muerta a Erica Kramer y su cuerpo en llamas, Peyton Beam fue arrestada y acusada de asesinarla y de incendiar su casa. Él compareció ante el tribunal, donde los fiscales hablaron sobre el caso en su contra. Su señoría, el Estado señalaría que la acusada tenía alguna relación con la víctima en este asunto. La acusada describiría a la víctima como si fuera su segunda madre. El Estado señalaría que en esta situación hay pruebas que el Estado considera que respaldan el hecho de que la víctima en este caso fue ejecutada por la acusada. Le dispararon 2 veces en la espalda y 2 veces en la cabeza. Luego su cuerpo fue empapado con lo que parece ser gasolina y la casa fue incendiada para encubrir este crimen. La acusada luego se fue, regresó o fue a su casa y después fue llamada como bombera para acudir a la escena. Bajo el pretexto de ser la bombera, fue una de las primeras personas en llegar a la propiedad con la casa en llamas. Y fue una de las últimas en irse mientras observaba cómo la propiedad y la víctima se quemaban debido a la gravedad de este delito. Y el Estado entiende que él no tiene antecedentes penales y que sí tiene una residencia aquí en el condado de Dark. Pero la gravedad claramente supera esas cosas y la seguridad de esta comunidad es primordial. La abogada de Peyton Beam presentó una imagen muy diferente de su cliente ante la jueza. El señor Beam también siente una gran pérdida por una persona que le era muy querida. Sostenemos la postura de que ante ustedes rige la presunción de inocencia. Y aunque hay hechos en este caso que intentan atribuirle, él insiste en que no son ciertos. Él es un joven local. Él tiene 22 años.
Él tiene padres que están hoy en la sala del tribunal y que viven en esta comunidad. Él no tiene ningún antecedente penal de ningún tipo. Y él no tenía ningún interés en hacerle daño a la señora que fue terriblemente asesinada. Entendemos que esto necesita ser investigado. Su familia siente que la persona que hizo esto sigue suelta y que él no fue quien lo hizo. El hecho de que los hechos sean espeluznantes, quizás, realmente no. Va a lo que el tribunal analiza, que es si él representa un peligro para la comunidad. Basándose en el pasado, no lo era. Es probable que se presente al juicio porque él vive aquí y creció aquí. Te estoy diciendo que creo que se presentará y nunca ha sido un peligro para la comunidad y no lo es ahora. Hemos hecho algunas investigaciones en este caso. Vemos algunas inferencias, sugerencias. Si eres policía y haces la conexión correcta, eso es lo que llaman evidencia circunstancial. Si eres una persona inocente, no prueba nada. Así que esa va a ser más o menos la forma en que esto va a ir de un lado a otro hasta ahora. Estaríamos muy interesados en la balística en este caso, muy interesados en cualquier evidencia que no sea una inferencia. Así que la fiscalía le pidió al juez que fijara la fianza de Peyton en la asombrosa cantidad de $20 millones. Al final, el juez fijó la fianza en $5 millones. Peyton Beam, un agricultor de 22 años y bombero voluntario, enfrenta los cargos más graves que existen en el estado de Ohio. Asesinato agravado, incendio agravado. Ese es el segundo cargo. El gran jurado también lo acusó esta semana de manipulación de pruebas y abuso de un cadáver. Según los fiscales, el cuerpo de Erica Kramer había sido rociado con gasolina antes de que le prendieran fuego. Beam se declaró no culpable de esos cargos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué los fiscales creen que Peyton Beam cometió este crimen, asesinando a una mujer a la que consideraba como una segunda madre? Bien, para analizar este caso quiero invitar a dos excelentes invitados. Tenemos a la doctora Nada Rutherford, quien es la forense del condado de Richland, Carolina del Sur, y a Eric Fadis. Él es un abogado defensor radicado en Colorado. Ninguno de los dos está relacionado con este caso en absoluto. Gracias a ambos por acompañarme. Doctora Rutherford, quiero empezar con usted. Esto, obviamente, en una autopsia no se consideraría una muerte natural. Esta mujer, según la fiscalía, fue rociada con gasolina y tiene 4 heridas de bala. Entonces, ¿cómo logras relacionar esto tan rápido desde la perspectiva de un forense con este tipo, con este Peyton Beam? Bueno, tienes que recordar que la oficina del forense o la del médico forense, su trabajo no es presentar cargos. Su trabajo es determinar la causa de la muerte y la forma en que ocurrió. Y por eso estoy realmente agradecida de que todas ustedes tuvieran este tipo de perspectiva para este caso, porque lo que realmente importa sobre la autopsia es que, en primer lugar, la gente piensa que si quemas un cuerpo no se puede realizar una autopsia, y eso simplemente no es cierto. Tienes que causar un daño térmico bastante intenso para que no se pueda realizar una autopsia. Pero incluso con los huesos a veces podemos determinar incluso heridas de arma blanca porque a menudo altera las zonas óseas que se atraviesan al apuñalar. Pero en este caso tenemos una herida de bala y no solo una, sino 4. Así que sabemos que esta persona probablemente no podría dispararse a sí misma en la espalda o en las áreas que se mencionaron en los informes limitados que tenemos. Así que sabemos que esto fue un homicidio, muy probablemente. Así que ya podemos determinar la forma en que ocurrió la muerte. Además, cuando hay una investigación de incendio, y estoy segura de que el abogado Eric Fadis puede hablar sobre esto, pero cuando hay una investigación de incendio, buscan el origen del fuego. Y el hecho de que la lesión térmica probablemente comenzó con este cuerpo y se expandió hacia afuera, les indica que alguien intencionalmente le prendió fuego a esta mujer. Y por eso creo que es muy importante que desde la perspectiva de la autopsia hay cosas que podemos deducir de inmediato. Ahora, ¿cómo lo vincularon directamente a él? Estoy segura de que el abogado Fadis puede hablar sobre eso.
Sí, estoy segura de que puedes. Sabes, como forense, sin embargo, a menudo hablas con los investigadores y podrías darte cuenta. Supongo que bastante rápido tú, como patóloga o forense que realiza la autopsia, asumirías que se usó un acelerante. Porque la gasolina, o sea, no es una broma. Eso va a hacer que el fuego se propague rápidamente. Eso va a causar muchísimo daño. Sí, y observamos el origen del incendio. Entonces, ¿dónde comenzó el fuego en el cuerpo? Hay una diferencia entre que alguien sea rociado con gasolina y que el fuego comience cerca de ellos. Y entonces, cuando ves que el foco del incendio está en el propio cuerpo, vas a ver un daño térmico intenso. Vas a ver quemaduras de espesor total que llegan hasta el hueso. Y estoy bastante segura de que si el informe de la autopsia sobre esto o si esto llega a la corte y podemos ver el informe del médico forense, esas son las cosas que vamos a ver, que el fuego llegó hasta lo más profundo, hasta abajo, quemaduras de espesor total hasta el hueso, pero no pudieron ocultar los proyectiles. Ahora, las heridas de bala, me interesaría mucho saber si recuperaron proyectiles de su cuerpo y si tenían un calibre de arma asociado con el sospechoso que coincidiera con ese calibre de arma. Y creo que, de nuevo, aquí es donde los abogados lo debatirán en la corte y dirán, bueno, ¿es su arma? ¿De dónde salió esta arma? ¿Cómo obtuvieron ustedes esta arma y pudieron hacer esas preguntas? Pero como forense, nuestro trabajo es decir, creemos que el fuego comenzó aquí en el cuerpo debido a este daño de espesor total. Y creemos que las lesiones térmicas contribuyeron a la muerte. Pero en este caso, de nuevo, estamos esperando ese informe de la autopsia. ¿Había hollín en sus pulmones? ¿Estaba ella ahí quemándose mientras aún estaba viva, incluso con estos agujeros de bala? No lo creo. Creo que lo habrían dicho, pero eso es algo que también podremos determinar en la autopsia. Si ella estaba viva con estos agujeros de bala, ya sabes, desangrándose y básicamente quemándose viva ahí tirada. Y espero que ese no sea el caso. Sí, roguemos a Dios que ese no sea el caso. Dios mío, ya es lo suficientemente horrible. Eric, ahora quiero dirigirme a ti. Eres abogada defensora penal en la corte. John Ryan, el abogado defensor de Peyton Beam, dijo que, ya sabes, su familia dice que no cree que él haya hecho esto. Y dijo que quiere ver pruebas. Quiere ver cosas como balística, además de que quiere ver cosas así, no solo inferencias. Esto sucedió el 10 de abril y lo arrestaron en la tarde del 12 de abril. Así que actuaron bastante rápido en este caso, como mencioné antes. Así que están diciendo que él estuvo ahí en la escena primero. Llegó muy rápido. Él trabajaba para Erika Kramer. Él la consideraba como una segunda madre, aparentemente. Así es como se refería a ella. Entonces, ¿cómo pudieron vincular esto, crees, los fiscales a él tan rápido? Pienso que tenía que haber más de lo que estamos escuchando, que él estuvo en la escena rápidamente, que ya sabes, era un bombero voluntario y que solo había sido bombero voluntario por poco tiempo. Entonces, ¿qué piensas de esto? Sí, Anson, quiero decir, presentaron estos cargos muy rápido, especialmente considerando las circunstancias de este caso. Sabes, según la declaración del abogado defensor, parece que el análisis balístico aún no había arrojado resultados. Entonces, ¿qué más tenía la fiscalía para conectar este evento con este acusado? Sabes, primero van a analizar la oportunidad. ¿Quién tuvo la oportunidad de estar ahí, de estar dentro de la casa? ¿Quién tenía acceso a la casa? ¿Quién tenía acceso a esta persona? ¿Quién tenía contacto regular con el fallecido? Todas esas son consideraciones importantes y parece que los fiscales concluyeron que este acusado encajaba en esa descripción. Además de eso, ¿sabes? Hay algunas características únicas sobre este caso que están ligadas a la identidad del acusado. Él es un bombero voluntario. El cuerpo fue rociado con gasolina y prendido fuego, según la fiscalía. Y luego, la persona que fue la primera en llegar a la escena después de que ese incendio estuvo ardiendo es el acusado. Y entonces, ya sabes, a veces es un poco cliché, pero a veces el sospechoso sí regresa a la escena de alguna forma o manera. Aquí la fiscalía está diciendo que eso sucedió en cuestión de horas o menos, creo. Así que hay algunas características que podrían vincular a este acusado con este evento, pero todavía hay algunas preguntas y detalles muy limitados que se están revelando en este momento. Y quiero regresar a lo que mencionaste sobre las pruebas balísticas. No creo que haya manera de que hayan tenido listos esos resultados balísticos en 2 días o en un día y medio. No creo que eso haya pasado.
Tal vez pudieron sacar las balas, durante la autopsia. No lo sé. ¿Sería posible que pudieran ver de qué calibre eran y saben que él tiene ese tipo de arma? No lo sé. ¿Sabes nada? ¿Podrían sacarlas? Y dependiendo de qué tan dañadas estuvieran y qué tipo de munición fueran, ¿podrían saber de qué calibre eran? Absolutamente. Así que cuando ocurre una muerte por incendio, normalmente hacemos un estudio esquelético completo, lo que significa que tomamos una radiografía desde la parte superior de la cabeza hasta la planta de los pies. Y estamos buscando cualquier signo de lesión que pueda estar presente en esa radiografía. Y así, si mostraban que estos proyectiles todavía estaban en el cuerpo, pueden enfocar la autopsia en esa área. Remover esos proyectiles de la manera más segura posible para poder preservarlos para análisis balísticos posteriores, examinarlos y compararlos con cualquier arma que crean que pudo haber estado involucrada en esto. Pero también me gustaría aprovechar este momento para mencionar que cuando un forense realiza una investigación, recuerden, lo está haciendo en conjunto o en colaboración con las fuerzas del orden, pero aún así debe ser independiente. Así que la línea de preguntas del forense se va a centrar en cuándo fue la última vez que se supo que esta persona estaba viva, con quién habló por última vez. ¿Quién fue la última persona que se vio llegando a su casa? ¿Con quién tuvo contacto por última vez? Vamos a revisar los registros de su teléfono celular. ¿Con quién habló por última vez? Mensajes de texto hasta su lista de compras. Si pidieron víveres, recuerdo una vez que pudimos ayudar a la policía a relacionar a alguien con un caso de incendio porque habían dejado una bolsa de Chick-fil-A en la escena y estaba afuera de la casa, pero tenía un recibo. Y así nos mostró que recogieron ese pedido y que coincidía con la línea de tiempo que teníamos en cuanto a que estuvieron en contacto con esta persona que les había pedido que fueran a Chick-fil-A para esa persona. Así que hay muchas pequeñas cosas que podemos observar como la oficina del forense en colaboración con las fuerzas del orden para ayudar a armar una línea de tiempo, porque en este caso eso va a ser imprescindible. Eric, hablemos un poco sobre lo que acaba de decir Nada. Ella está hablando sobre la línea de tiempo aquí. ¿Quién estaba en la casa? ¿Quién fue la última persona que tuvo contacto con Erica Kramer? Todas esas son cosas muy importantes. Y creo que la evidencia del celular podría ser clave aquí. No habrían tenido esos resultados en 1 o 2 días para presentar los cargos iniciales. Pero ahora ha pasado un poco de tiempo y un gran jurado ha acusado a Peyton Beam de estos cargos adicionales de manipulación de pruebas, abuso de un cadáver, cosas de esa naturaleza. Así que puede que ahora tengan más información sobre su ubicación. ¿Cómo defiendes esto si ves todo y digamos que él fue la última persona en tener contacto con ella y era la única persona en la propiedad? ¿Qué haces con esto? Bueno, ya sabes, desde la perspectiva de la defensa, tienes que analizar todas las defensas posibles e intentar determinar, oye, ¿alguna de estas es potencialmente aplicable? ¿Necesitamos investigar más estas defensas? Entonces, ya sabes, una pregunta es, ¿el acusado tiene una coartada? ¿Estaba en otro lugar? ¿Hay alguien más, un testigo que pueda dar fe de eso? Pero si asumimos que fue la última persona en tener contacto con ella y que era la única persona en esa escena cuando ocurrió este incidente, eso va a ser difícil. ¿Sabes? ¿Hubo algún tipo de forcejeo dentro? ¿Hubo algún tipo de altercado físico? ¿Hubo algún tipo de accidente como un disparo accidental? Ahora, 4 disparos accidentales serían increíblemente inverosímiles. Sí, Pero no creo que haya 4 disparos accidentales en la espalda y en la cabeza. pero eso no va a pasar. Así que sí, hubo, como dije, algún tipo de altercado dentro de la casa. ¿Sabes? ¿Había un posible sospechoso alternativo al que la defensa podría considerar? Estas son preguntas que la defensa le va a hacer a su cliente y que va a investigar en estas primeras etapas. No hay duda aquí. ¿Sabes? El motivo aquí, aunque los fiscales no tienen que probar el motivo, Eric, estoy perdida. No tenemos suficiente información aquí. Pero este chico, incluso los fiscales y la defensa, dicen que este chico Peyton consideraba a Erica Kramer como una segunda madre. Una segunda madre. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sabemos que la mayoría de las veces los motivos se reducen a cosas como el dinero, ya sabes, el amor, la avaricia, cosas así. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿No vas y matas a alguien así nada más? Además, me parece muy sospechoso porque, ya sabes,
Veámoslo desde la perspectiva de la fiscalía por un momento. No tenemos una fiscal aquí. Pero pienso, este tipo se convirtió en bombero voluntario en marzo, según la publicación del Departamento de Bomberos Voluntarios de Ansonia. Él es bombero voluntario. Y entonces hizo eso en marzo. El 10 de abril, Erika Kramer está muerta. Entonces, ¿es posible que él haya hecho eso en preparación para este homicidio? Bueno, como decía Nada, la línea de tiempo no solo del incidente específico, sino también de lo que llevó al incidente puede ser muy crítica, puede darnos pistas. Podemos juntar esta información para entender cómo esto pudo haber escalado hasta este incidente. Y entonces, Angelet, sí, o sea, viéndolo desde la perspectiva de un fiscal, y yo solía ser fiscal, verías a una persona que acaba de ofrecerse como voluntario para el departamento de bomberos. Y luego, ya sabes, menos de un mes después o algo así, hay un cuerpo que es rociado con gasolina y prendido en llamas. Y luego, sorpresa, este caballero es el primero en regresar a la escena, casi como si supiera que había un incendio ahí, o como si anticipara que tendría que regresar. Así que todas esas cosas son realmente críticas para contar la historia, cómo pudo haber sucedido esto. Y estoy de acuerdo contigo. Así que el jurado va a querer saber cuál es la razón por la que un tipo haría esto, aunque la fiscalía no tenga que probarlo. Eso está en la mente del jurado. Y como fiscal tienes que darles una razón plausible para eso. Como dijiste, es por dinero, según entiendo, él estaba haciendo algún trabajo para esta persona. No sé si le estaban pagando. Me imagino que la controversia no pudo haber sido tan fuerte como para que alguien matara a otra persona, pero no lo sé. ¿Había algún otro tipo de relación entre ellos? Todas estas son preguntas importantes. Sí, lo son. Y ya sabes, no estamos tratando de difamar a los muertos aquí, a la persona fallecida, pero todo tiene que ser analizado. Tenemos muy poca información. Sabemos que es una entrenadora de porristas de 50 años, una madre querida, alguien amada por su familia, que recibió 4 disparos en la espalda, 2 en la cabeza, 2 en la espalda, fue rociada con gasolina y está muerta. Y por eso, en este momento tenemos más preguntas que respuestas, y ahora mismo su familia lo está apoyando. Entonces, Otan, ¿qué sucede ahora en cuanto al médico forense o al forense del condado? Porque obviamente ya se realizó la autopsia inicial, pero la toxicología va a tardar de 6 a 12 semanas. Sí, esto no es televisión. Y a menudo tengo que recordarle eso a las familias y a nuestra comunidad, que en la televisión hay un asesinato, resuelven el caso y todo sucede en un lapso de 60 minutos, perfectamente delimitado. Esa no es la realidad de las pruebas balísticas reales, la toxicología real y los informes de autopsia reales. El hecho de que se haya realizado el examen general del cuerpo no significa que los informes estén listos. Todavía tienen que revisar los casetes histológicos que toman de esas escenas, las secciones de los órganos que van a analizar. Van a examinar sus pulmones minuciosamente para ver si hay hollín o algún tipo de daño térmico en esos pulmones que indique que ella estaba viva antes de que él le disparara o antes de que él la incendiara. Una vez que él inició este incendio, ella se quemó viva. Eso va a ser muy importante, especialmente mientras consideran presentar más cargos posiblemente en su contra. Pero también me interesaría la relación entre la fallecida y el sospechoso, porque la muerte a menudo nos revela las vidas secretas que las personas llevaban. No sabemos si esto es algo que, ya sabes, sea una aventura escandalosa que tenían. Espero que no sea así. Pero de nuevo, no estamos tratando de manchar la reputación de la fallecida, pero también tenemos que analizar cada ángulo, y a veces la muerte nos revela esas vidas secretas que las personas llevaban. La otra cosa es si había una póliza de seguro, porque ella era como una segunda madre para él, que él sabía que posiblemente podría obtener algo de dinero. Él aprendió cómo provocar incendios o cómo posiblemente interferir con una escena de incendio, tal vez para obtener dinero del seguro. Tendremos que analizar todos esos ángulos. Sí, tenemos que analizar todo eso, Eric. Hay tantas cosas que no sabemos. Estaba viendo el Facebook de Peyton Beam. Él era jugador de fútbol americano cuando estaba en la preparatoria, en la misma preparatoria donde Erika Kramer era la entrenadora de porristas. Así que puede que se hayan conocido durante muchos años. Y quién sabe cuál es el posible motivo aquí. Hay tantas cosas en este momento que no sabemos.
Oh, 100%. Y sí, esa parte del motivo es enorme. ¿Qué podría ser? Ya sabes, él está en sus veintes. Sí, y había llamado a esta persona su segunda mamá. Y por eso es muy desconcertante en ese aspecto. Tengo que imaginar que los fiscales tal vez tienen información que se están reservando, porque solo con la información divulgada públicamente casi parece que no habría suficiente para probar este caso más allá de toda duda razonable. Así que me pregunto, ¿tienen ellos alguna información guardada que no se ha hecho pública todavía y en la que están confiando y en la que en parte se basa esta acusación? Sí. Iremos sabiendo más. Ojalá, a medida que pasen las semanas y los meses, realmente es un caso muy triste. Esta pobre mujer, Erika Kramer, una querida entrenadora de porristas, tenía una hija hermosa que la amaba. La familia está de luto. Ojalá obtengamos algunas respuestas. Muchas gracias a ambas. Gracias, Ángela. Gracias, Eric. El funeral de Erika Kramer se llevó a cabo el fin de semana pasado. Su obituario la describía como alguien que tenía un vínculo irrompible con su hija, un amor tan profundo que definía todo su mundo. Se le recordaba por su calidez y generosidad, así como por su trabajo como entrenadora de porristas, lo cual inspiró a muchos jóvenes. Peyton Beam está detenida en la cárcel del condado de Dark, así que estaremos pendientes de este caso y les informaremos si descubrimos algo más sobre por qué los fiscales creen que Peyton Beam cometió este delito. Y eso es todo por este episodio de Crime Fix. Muchas gracias por acompañarme. Recuerden que siempre pueden vernos en YouTube y también pueden vernos y escucharnos en Spotify, así que échenle un vistazo ahí. Nos vemos aquí la próxima vez.